lo último que se supone que iba a predicar, empezar por ahí. Así que oro en esta mañana por tu palabra de verdad. Gracias, Señor, para que tu palabra penetre como flecha en nuestros corazones y penetre esa verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tú nos haces libres para caminar correctamente, para caminar en justicia, para caminar en el dominio celestial y para que literalmente veamos lo que Jacob vio y ponga su cabeza en la roca. Jesús es la roca y hay una revelación ahí cuando él descansó su cabeza en la roca. Él estaba huyendo de su familia. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura a Esaú. Así que estaba huyendo por su vida, básicamente. Su papá le bendijo y le dijo que vaya a la casa de Labán, que era precisamente su hermano. Y es increíble cuando nos damos por vencidos, finalmente descansamos nuestra cabeza sobre la roca que es Jesucristo. Y ahí podemos tener una revelación de lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Qué tal este escenario? Siendo rebelde y luego buscándole desesperadamente al Señor. Y el Señor tiene misericordia y nos muestra quién nos está llamando a hacer. Y esto es emocionante. He venido haciendo un estudio que realmente es muy emocionante. Porque en el libro de Ezequiel, quisiera compartirle esta mañana 1:3. Empecemos, por favor, desde el versículo 1, Ezequiel 1:1. Yo he compartido antes de esta palabra, no me he expandido mucho, pero en esta mañana quiero mostrarle lo poderoso de quiénes somos en Cristo. Y quisiera empezar diciéndole esto directamente, que Gabriel, Elohim, Peniel, Ezequiel y Shabbat, todos estos representan Elohim, que significa Dios con un D minúscula. Acuérdese usted que Jesús es el Señor con S mayúscula de señores, S minúscula, Rey de reyes. ¿Se da cuenta? Él es el Dios de Dios, Él es el Cordero de los Corderos. Hemos venido estudiando últimamente los corderos, los vencedores, en donde nos enseña que ya nosotros hemos atravesado el velo por Cristo y ya nos completó todo lo que Él creó. Fue creado desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos completos, el Señor ya nos completó. Y en Salmos 139:16 nos muestra precisamente que Él ya nos completó. Y Él eligió dónde íbamos a crecer en Él. Así que por eso estamos reunidos en esta iglesia. Somos una tribu como las tribus que habían antes. Así como antes Abraham tenía 318 que le seguían en su ejército. ¿Y qué pasó? Ellos tenían una oposición de un ejército grandísimo y ellos ganaron la victoria con estos 318. ¿Qué significa esto? Es un escenario de su poder sobrenatural cuando nosotros llegamos a un acuerdo con su poder sobrenatural. Y eso es lo que usted tiene que comprender. La batalla no es suya, es de Dios. Manténgase firme y vea la salvación que el Señor le va a dar. Cualquier batalla que está delante de nosotros, el Señor quiere mostrarse a sí mismo y Él quiere mostrar quién realmente está en control. Cuando dejamos que las cosas pasen y confiamos en Él para ir a una dimensión más alta, a ir a una dimensión más grande. Tim me estaba hablando de la cuarta dimensión, en donde tenemos una idea de lo que es la eternidad, de los tesoros que habrán en esa dimensión. Y Jacob tuvo precisamente esa idea de la cuarta dimensión porque él descansó su cabeza sobre la roca. Y entonces ahí fue cuando Dios le abrió ojos espirituales para ver esa cuarta dimensión, a lo desconocido. Y el Señor quiere que ahí permanezcamos y vivamos ahí mientras vivimos y oramos persistentemente en el Espíritu.
La cuarta dimensión de lo sobrenatural se va a manifestar en nosotros. No es algo de miedo, de tener algún recelo, no. Esto es del Espíritu. De aquí viene la profecía. ¿Por qué? Porque nos hacemos a un lado de nuestra mente, dejamos de estar distraídos en la conciencia y aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y ese es el propósito de Dios para cada persona. Él quiere que cada persona, cada uno de nosotros escuche su voz y que veamos lo que Él nos quiere mostrar, como Jacob, que él escuchó y vio. Entonces, quiero que escuche esto. Jacob descansó su cabeza en la roca, es decir, descansamos la cabeza y cambiamos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Jacob se rindió y dijo, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Él no estaba confiando en ese momento en todo lo que le había dicho el Señor, que ya iba a ser Él el que iba a tener el dominio. Le había dado una promesa, le había dicho que precisamente iba a llegar a la tierra de Canaán, pero se dan cuenta, así como le pasó a Abraham, que tenía que salir a la tierra prometida, y en su casa, por adelantarse, impacientarse, hubo una división. Nosotros, con las decisiones que hacemos, causamos estos mismos problemas. Pero ¿y qué pasó? Cuando Jacob descansó sobre la roca, entró a una dimensión desconocida en donde vio ángeles que subían y bajaban del cielo a la tierra. Y eso era lo que el Señor le estaba hablando. Esa es tu verdadera vida. Eso es lo que tú eres en mí. Eso es lo que Adán perdió cuando cayó de la gloria de Dios. Él sabía todas las cosas. Adán vivía en la cuarta dimensión. Él vivía ahí. No es que entraba y salía. Él estaba ahí porque estaba en el jardín, en la presencia de Dios. Era la atmósfera de Dios. Y precisamente Adán vivía ahí y tenía la mente de Dios porque le puso nombres a los reinos animales y vegetales. ¿Se da cuenta usted del nivel de mente que tenía hoy en día? El coeficiente es del 8%. Él tenía 100%. Einstein tenía el 12%. ¿Se da cuenta de lo que Adán tenía? Esa era la mente de Dios. Y entonces el Señor Jesús vino para ser restaurados en esa dimensión, en esos tesoros, pero es solo en su presencia, porque la humanidad es una distracción, el intelecto distrae, la cabeza nos desconecta. Y es entender lo que el Señor puede hacer. El Señor es el que hace milagros, pero nosotros le bloqueamos porque analizamos, buscamos por dónde. Inclusive muchas veces pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? En vez de entender que nuestra humanidad está contaminada y estar quebrantados delante del Señor. La humanidad es eso, contaminación. Acuérdese que la humanidad es la consecuencia de Adán y la mortalidad es la muerte, es una maldición. Y la muerte fue destruida por Jesucristo. Pero si usted no se cubre con la sangre de Cristo, usted se está adaptando a la maldición de la carne y usted se somete a esa dimensión y vive en esa dimensión. Los milagros no pasan porque analizamos, pensamos, tratamos de ver cómo es la situación en vez de darnos por vencidos y descansar en la presencia del Señor. El punto que quiero hacerle, si vamos a Ezequiel 1:1, usted lo va a conocer, el poder de lo que el Señor nos va a hablar hoy. Ezequiel 1:1, en el día 5 del mes 4 del año 30, 30 significa madurez. Mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, y quiero antes de nada detenerme
en Ezequiel 11:5, y usted sabe que en Ezequiel 37 también que nos habla de que los huesos secos se levantan bajo profecía. ¿Qué es lo que el Señor hasta allí nos habla? Es que el Señor nos está hablando de que el Señor es mayor. Nosotros mencionamos las Escrituras: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La pregunta es, ¿realmente es? Decimos todos amén, pero ¿hasta dónde es una verdad en su vida? ¿Pasa o no pasa? Quiero que se dé cuenta que cuando estamos en su presencia, tal como Él es, así somos en la tierra. En ese lugar es donde escuchamos del Señor, vemos del Señor. Y no solamente pensamos que, bueno, porque eso es lo correcto hacer. No, por años yo crecí en la iglesia y fuimos a varias naciones donde nos invitaban y habían puertas abiertas en diferentes partes. Y por medio de vivir esto, me di cuenta que muchas veces las puertas están abiertas, que básicamente son una vía para predicar, para que los que están predicando en la iglesia tengan un día libre. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, el ministro que nos invitaba no estaba alineado con lo que estábamos predicando para poder continuar la palabra. ¿Y qué pasa? La labor es en vano. Entonces, por medio de los años, el Señor me ha enseñado que yo no vaya a ningún lado a menos que Él me diga que vaya. ¿Por qué? Porque el Señor prepara no solo al que predica aquí, sino sobre las naciones para que unidos se ejecute la palabra y todos crezcan en madurez. Y de eso se trata el discipulado precisamente. Es poder, si usted lo comprende, y esa es la verdad. Ezequiel 1:1, en el día 5 del mes 4 del año 30, si vamos a Ezequiel 11:5, dice: el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar, así dice el Señor, ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto y yo conozco sus pensamientos. Amén. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre Ezequiel para darle revelación de los pensamientos de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice este versículo? La madurez nos permite tener entendimiento y los pensamientos de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo mismo pasa en Ezequiel 37, en los huesos secos. Ahí se ve la madurez también, porque cuando profetizaron, estaba en unidad con el Señor y les profetizó a los huesos secos. Y los huesos secos, la iglesia se va a levantar y va a escuchar la verdad de la palabra de Dios, pero por eso tiene que haber primero gente que abra el camino, gente que ya haya experimentado y vivido esto. Y eso es lo que el Señor nos está llamando precisamente, a predicar a su remanente, a preparar a los primeros frutos, los corderos, los vencedores, los elegidos, aquellos que ansiosamente están esperando por la redención de sus cuerpos. Ese es el propósito. Y este es el momento en donde el Señor está preparando a los vencedores. Hay gente que ha sido restringida en un momento en donde les está purificando como iglesia. ¿Para qué? Para hacer la iglesia sin mancha y arruga. Y entonces va a pasar lo que el Señor hizo con Ciro, en donde se secó el río Éufrates, que significa ser fructífero. El río Éufrates anteriormente era un obstáculo para tomar cautiva Babilonia. Hoy en día, ¿cuál es precisamente lo que está deteniendo en muchas naciones? Lo que les está deteniendo de poseer la tierra, ser fructíferos en el espíritu, es también la dependencia de los recursos propios, el dinero, las cosas materiales, la avaricia, la acumulación, no solamente individualmente, sino a término de la iglesia y de las naciones. Es increíble cómo nosotros escuchamos en televisión. El Señor precisamente está secando los recursos de muchas organizaciones. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Es poderoso lo que el Señor está haciendo en la tierra y Él está permitiéndonos ver
este tipo de situaciones. Entonces, en el día 5 del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orilla del Kebar, el mes cuarto, cuatro es universal, global. Se representan las 4 esquinas de la tierra. Y el quinto día representa la gracia de Dios. Representa también el ministerio quíntuple, cuya cabeza es Cristo Jesús. Dice, mientras me encontraba entre los deportados a la orilla del río Kebar. Esta palabra es bien poderosa porque Kebar, para poderles explicar, quiero ir a Eclesiastés 3:15, que dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. El Señor está esperando por usted y por mí para que entremos a esa cuarta dimensión, a que encendamos a su presencia. Muchas veces decimos, bueno, yo oro, sí oro y voy a la iglesia. No, el Señor quiere que nosotros practiquemos orar todo el tiempo sin cesar para no vivir en nuestra mente carnal. Es decir, usted puede estar trabajando y usted puede estar consciente del Señor. Nadie necesariamente tiene que estar precisamente mirándole que usted está orando mientras trabaja. No, es precisamente que usted, por ejemplo, está en su tiempo de refrigerio o cuando está conduciendo en vía al trabajo, usted tiene toda la oportunidad de alabarle y de adorarle al Señor sin parar. Entonces, se encontraba a orillas del río Kebar, y Kebar se alinea con Eclesiastés 3:15, que significa ahora. Dios es un Dios de hoy, no mañana, no la próxima semana. Mucha gente dice, no, ya Dios en el futuro me va a acomodar la forma en la que yo soy. No, ya el Señor lo hizo. Usted es el que está aplazando. Nuestro Dios es un Dios de hoy. Él nos sana hoy. Es un Dios de milagros hoy. Él responde las oraciones hoy. Tenemos la tendencia de vivir en nuestra humanidad para vivir justificados y no pasan las cosas. Y cuando no pasan es porque estamos fuera de orden y el Señor quiere poner en orden nuestras vidas. Hay algo que usted está creyendo que no es verdad. Estamos haciendo cosas que no son del Espíritu, sino de la carne. Por eso no vemos que cosas pasen y no pasen nuestros milagros, porque no vivimos en su presencia realmente. Hay inequidades que vienen de tercera y cuarta generación. Muchas veces en una casa, por ejemplo, hay alguien que está manteniendo esa inequidad viva. Y eso precisamente es lo que detiene a que los milagros de Dios se ejecuten. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios completo. Él quiere dar su revelación completa. Por eso, precisamente, si no somos débiles, no vamos a poder ser fuertes. Inclusive las cosas que pasan en la familia, lo importante es que uno aprenda a orar. Tenemos una responsabilidad. Ojo, no alimente a sus hijos con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque van a llegar a tener promiscuidad, actividades sexuales, drogas y las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo les envuelve. Es como un león que quiere comerse, devorarles. Y nosotros tenemos que pararnos y dejar de permitir que los hijos nos gobiernen. Es como me ha pasado a mí. Yo le estoy entrenando a usted para que usted crezca. Si usted no se mantiene en la presencia de Dios, usted pierde su relación con el Señor. Depende de usted, se da cuenta. Mientras más usted se mantenga en la presencia de Dios, mientras más coma de la palabra, esa palabra se va a activar, se va a convertir en una verdad y usted va a vencer y va a vivir en victoria. ¿Cuántas veces caemos, no vamos a la iglesia, no oramos en el Espíritu, no leemos la palabra? ¿Qué pasa? El mundo nos influencia y entonces se va comiendo nuestro gozo porque nos hemos olvidado de ponerle a Dios primero. Entonces, Kebar significa ahora. Lo que ya fue
ya es. El Señor quiere que escuchemos su voz para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. El mundo entero es acerca de hacer dinero, trabajar, tener un buen salario, un bonito carro, una bonita casa. Y entonces, cuando ya tiene todo eso, ¿qué? Nada, nunca nos va a satisfacer porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios para tener dominio. ¿El dominio en dónde? En nosotros. La paz está en nosotros. El poder está en nosotros. Cantábamos esta mañana, no por poder ni por la fuerza, sino por el poder del Espíritu del Dios de los ejércitos. Es decir, no es por el intelecto, no es por lo que usted puede hacer, por sus habilidades, por los dones que usted tenga, sino es por el medio del poder del Dios vivo. Amén. Es increíble cómo Zorobabel era quien precisamente era un oficial que tenía una relación con Josué. Él tenía una palabra y él fue el que mandó esta palabra. Él en su gobierno tuvo esta revelación. No vino de la boca de Josué, sino vino de la boca de Zorobabel. ¿Se da cuenta? Si usted tiene esa revelación, tiene que entender que el Señor puede darle una palabra a cualquier persona cuando uno ni se imagina, pero uno tiene que tener esa expectativa. Por eso tiene que alabarle al Señor, orar en el Espíritu, y el Señor va a poner esa semilla que se va a fecundar. Por eso dice, busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a añadido. Cuando usted dice, voy a poner mi vida en orden en su momento, o voy a hacer esto primero y luego le voy a buscar a Dios, las cosas no funcionan así. Si usted no está en el orden divino, las cosas no le van a resultar. Entonces dice que mientras se encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Él estaba a orillas del río Quebar, y cuando estaba ahí, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios, es decir, revelación, entendimiento. Él estaba en un lugar del hoy. Él estaba en la presencia de Dios. Y él caminó en el hoy, en esa dimensión donde el Señor abrió el cielo, como lo hizo para Jacob cuando vio los ángeles subiendo y bajando por medio de una escalera. ¿Qué significa? Que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga el reino de Dios. Jesucristo nació de una humana virgen, la Virgen María. Ella estaba embarazada ¿de qué? De lo sobrenatural. La semilla que le fecundó fue sobrenatural. Un día está frío aquí, otro día está caliente, y eso me causa un poquito de tos. Y entonces, regresando a la Escritura, dice, se abrieron los ojos y recibió visiones. Ese es el poder de ver que el Señor nos da. Pónganse, dice, los abrigos porque va a prender el aire acondicionado aquí. Cuando predico, siento el fuego de la palabra del Señor. Escuchemos esto. Dice, recibí visiones. Él estaba en Quebar, en el río. Él era maduro en el Dios de hoy, en su presencia. Estaba operando en el ministerio quíntuple de Dios. Estaba en él equipado. Escuche esto, es bien poderoso. Tuvo visiones de Dios. Aquí la palabra Dios significa Elohim, que es plural. El Señor nos llevó a usted y a mí detrás del velo. Hemos venido estudiando los corderos, el libro de los corderos. Cristo, el Cordero de Dios, y su iglesia, los corderos. En Hebreos 6, 19 y 20 dice que Él fue el precursor detrás del velo. Precursor significa que alguien le va a seguir. Allá Él entonces significa que pagó el precio, murió en la cruz por usted y por mí para tener vida y vida en abundancia.
Muchas veces queremos escaparnos. La mayoría de la iglesia dice, bueno, ya Jesús murió por mí, yo voy a tener tribulaciones, voy a tener que sufrir, y entonces luego voy a morir, y luego voy a vivir con Jesucristo para siempre y voy a ser feliz para siempre. Déjeme decirle que eso no funciona así. El Señor quiere que gobernemos y reinemos en la tierra hoy. No me malentienda, el Señor Jesús va a venir por segunda vez para darnos la promesa. Eso es lo que cantábamos en Primera de Tesalonicenses, lo dice inclusive, que cuando suene una, también lo dice en el libro de Mateo, cuando suene una trompeta, los muertos en Cristo se levantarán y los que estén vivos se unirán con Él en el cielo. Eso es para lo que nos estamos preparando. Estamos ansiosamente esperando la salvación completa, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar a ir al cielo, porque hemos aprendido aquí a vivir en el espíritu, en los cielos, en esta cuarta dimensión, el dominio del espíritu, más allá de la humanidad, su mente, su intelecto, de las cosas de este mundo que son estiércol, que producen muerte en su vida. Aprenda de alguien que sabe. Yo por 20 años tuve un negocio, hice mucho dinero y con mi esposo nunca nos sentíamos llenos. Lo único que nos llenó fue la palabra de Dios, Jesucristo. Y cuando viajábamos por las naciones, veíamos la gente transformados para la gloria de Dios. Y era emocionante ver cómo la gente cambiaba y se sanaba delante de mis ojos. Cuando yo iba a Ucrania, todo era oscuro. Vivían en este control y manipulación comunista. Tenían el miedo del gobierno. Y mientras más la palabra de Dios se predicaba, cada 6 meses se predicaba, empezaba a cambiar, los colores cambiaban, porque cuando estamos en la presencia de Dios, uno tiene transformación y vamos de gloria en gloria, de fe a fe, de fuerza en fortaleza, y experimentamos el Dios del hoy. Pero mientras usted siga viviendo en el pasado, no puede vivir hoy. Mientras usted vive en el intelecto, no puede vivir el hoy. Mientras usted viva en sus habilidades y sus dones, no puede vivir en el Dios de Dios. ¿Por qué? Porque usted se identifica con lo que usted puede hacer en vez de lo que Dios puede hacer. Y el Señor ya hizo, ya le completó y está en usted, dentro de usted. Por eso en 2 de Corintios 5:17 dice que si alguien es una nueva criatura en Cristo, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. En aquí todas son hechas nuevas. Pare de ser negativo, de ver las cosas con ojos nublados, apagados, en analizar las cosas, en especular las cosas, en evaluar cosas. Y en pocas palabras analizamos todo, que hasta sabemos lo que va a pasar, cuando en realidad el Señor Jesús fue el que hizo que todo ya pasara. Así que regresando a Ezequiel 1:1, dice, recibí visiones de Dios. Dios Elohim, plural, y por eso es bien poderosa esta palabra, porque significa gobernantes, jueces, gobernantes. Dios con D minúscula. Hombres poderosos significa ángeles. Significa Jehová, fortaleza, poder, pilar, un hombre fuerte, jefe, un hombre prominente, noble, un hombre rico. Es poderosa esa palabra, ¿se da cuenta? Eso significa Dios Elohim, todo eso. Lo que está diciendo es, Él es plural. Sus hijos en Él se hacen uno, por eso es plural. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay 2 figuras. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo y su iglesia, Cristo la cabeza, la iglesia y su cuerpo es uno, y eso se clarifica en el libro de Efesios 4:13. Vamos ahí para que usted lo vea y para que usted
comprenda la palabra de Dios y penetre en su corazón, porque la palabra se prueba con la palabra. Yo puedo predicar todo el día, nada más deme un vasito con agua y nos quedamos todo el día compartiendo la palabra. En Efesios 4:13. Yo quiero que entienda algo. El Señor puso un orden. Su iglesia, la iglesia en este momento, vive en una parte religiosa para exaltar el ego de los hombres. Es como un negocio, sino es un estilo de vida la iglesia de Cristo. La iglesia no es para venir a predicar por talento y para que usted sea reconocido. Es como yo compartía con el grupo de alabanza y los misterios. Uno no va en realidad a poder manifestar la música si no ama más a Dios que a su propio talento. Usted tiene que dejar de estar consciente de lo que hace y adorarle fuera de lo que está haciendo, porque el Señor va a poner sonidos en usted que nunca va a haber escuchado antes. Mientras más le buscamos al Señor, más el Señor abre nuestro vientre y la revelación fluye. Y Él me conecta con la verdad de su palabra. Yo puedo predicar por días y días para ir a diferentes caminos y que todos se juntan en la verdad de su palabra, porque esta verdad fue la que le creó a usted. Su palabra es viva, eficaz, destruye la muerte, la oscuridad, las mentiras, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de a quién estamos sirviendo, de qué estamos pensando. La gente muchas veces viene a la iglesia y muchas veces mi hijo me pregunta, ¿por qué no vendes mejor esta propiedad y te mudas a un edificio? Pero esta propiedad precisamente permite que mucha gente venga y trabaje en la iglesia para romper hábitos de vagancia, porque hay muchas áreas en donde nosotros somos cómodos. Jesucristo fue un siervo de siervos. Y si usted no quiere servir en el físico, déjeme decirle, no le va a servir al Señor en el espíritu. Déjeme decirle que vive en una fantasía. Este libro, la Biblia, tiene que ser una acción en su vida. Tiene que caminar en la palabra. Yo limpio inclusive los baños y no me molesta para nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino en un pesebre y Él no tenía ni dónde descansar. Había gente que le invitaba a Él para poder dormir una noche. ¿Se da cuenta? Nosotros vivimos en un estilo de vida maravilloso. El 75%, la estadística dice que 1 de 10 en China viven en la esclavitud. Tenemos que orar por estas personas preciosas. Muchas veces oramos por el gobierno, pero nos olvidamos de la esclavitud en la que la gente está viviendo. Y nuestras oraciones tienen que ser precisamente para que se destruyan esos principados y potestades, para que vivan en libertad, así como el Señor nos da esa libertad. Y es solamente un milagro que se mantenga esa libertad aquí en Estados Unidos, porque hay muchos ídolos falsos que han entrado en esta nación. Y muchas veces le echamos la culpa a los extranjeros que viven en este país y es mentira. Son los ídolos que viven en nuestro corazón, el poder, la ambición, el dinero, el éxito. Eso pensamos que es el éxito cuando la palabra de Dios dice usted va a prosperar como prospere su alma. Por eso, si su alma no está en unidad, casada con el Espíritu de Dios, no va a prosperar. A lo mejor usted puede tener un buen dinero ahora, pero le voy a garantizar, no se va a quedar todo eso con usted. Lo he vivido inclusive en Ucrania. He conocido ministros que han predicado acerca de las finanzas y les he dicho, no hagan
porque eso se va a acabar. ¿Y qué ha pasado? Eso mismo ha ocurrido, se ha acabado. Cuando nuestro corazón es puro, no vamos por ese tipo de caminos y senderos. Entonces, regresando a la palabra Dios, Elohim significa Dios y Dios con minúscula, Rey de reyes, Señor de señores. Está hablando de que somos uno en el Señor, sus hijos, los jueces, los gobernantes, los que nos parecemos a Dios, porque representamos a Cristo. Se supone, ¿verdad?, que tenemos que ser como Él. Si vamos a Efesios 4:13, en el versículo 11, sabemos que Él nos constituyó en su ministerio quíntuple, y la iglesia que ni siquiera entiende que es apóstol y profeta, y ponen un montón de títulos sin saber ni qué es. ¿Por qué? Porque hay una intención en el corazón equivocado. Hay superintendentes que se viven ahí en la iglesia y que se creen como Dios. Pero si ellos conocieran la palabra de Dios, se negarían a esas posiciones, porque la Biblia dice hay una sola iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el gobierno es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu que es la base, el fundamento apostólica. Es decir, usted puede ver la mano completa de Dios. Podemos operar en profecía, en apostolado, en corregir, en exhortar, en evangelizar. Cuando nosotros fuimos recién a Ucrania, íbamos a las calles y evangelizábamos. Yo me acuerdo que estaba en esta ciudad. Empezamos a hacer adoración, a cantar. La gente se empezó a reunir. Y me acuerdo claramente de estos dos hombres que estaban ebrios. Y ellos pensaron que éramos buenas gentes, y al final se les pasó y recibieron a Cristo en su corazón. ¿Se da cuenta? El Señor puede poner todo en orden en un segundo. Yo me acuerdo cómo oramos por mucha gente. Muchas veces venían para acá porque veían una mujer americana, pero la palabra de Dios penetraba. ¿Por qué? Porque destruye la oscuridad, y escuchaban la verdad que les hacía libres, y ese es Dios. Amén. Aleluya. Voy a terminar con Efesios. Estoy muy emocionada, por eso quiero avanzar rápidamente. Alabados al Señor. Efesios 4:11, el mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la mano de Dios. El ministerio quíntuple no es un título, es la manifestación del poder de Dios expresado en cada uno de ellos. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí dice que todos. ¿Para qué? Para que todos vivamos en unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Voy a explicar qué es el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, esto no habla de un intelecto. Es algo que va más allá. Entonces, ¿por qué usted quiere aprender, tener conocimiento si es limitante, es estiércol? No va a poder avanzar. ¿Por qué? Porque el Señor ya creó y escribió un libro de usted, porque usted tiene un destino en Él. Y eso es Romanos 8. Todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Entonces, cuando usted vive para su propio propósito, hay oposición, se anula, y usted se da golpe contra la pared. ¿Y usted va a sobrevivir? Sí, pero si usted quiere vivir sobreviviendo, el Señor es un caballero y usted va a tener que vivir así y seguir haciendo a su forma. Pero si usted quiere hacer a la forma de Dios, usted va a ascender en el Espíritu y el Señor le va a bendecir. Entonces dice, hasta llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Perfecta significa también madurez. La gente se asusta cuando hablamos de perfección.
quiero decirle algo. Cuando usted sale de su cabeza y usted se mantiene en la mente de Cristo, en su palabra, ora en el Espíritu, somos perfectos en Él, porque dice, sed perfecto como yo soy perfecto. Eso dice la palabra de Dios. Hay ministros que dicen, no se puede ser perfecto. Sí, en la condición humana no, pero en Cristo sí. Si activamos la palabra de Dios, ¿cómo se activa la palabra de Dios? Cristo, simplemente estando consciente de Cristo, pensando en Dios, orando en el Espíritu, leyendo la palabra. Mientras más lo hace, más usted se convierte, llega a ser. Wow, esa es la prédica de hoy. Entonces, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Por eso murió Cristo, para darle a usted salvación completa, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué el Señor pondrá que tenemos que vencer, que tenemos que ser vencedores? ¿Para qué? ¿Para qué dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios si no fuera verdad y no pudiéramos? Si el Señor nos creó, Él no puso los ojos en los pies. Él sabe lo que hizo y lo que está haciendo. Pero nosotros queremos tener el control, gobernar nuestras vidas y luego, ¿por qué tenemos tanto problema? Y encima de eso tenemos vergüenza del Evangelio. Cuando usted ama a Dios, usted hace todo lo posible con sus hijos, con su esposo o esposa para ser un ejemplo del carácter de Cristo para cada una de la gente que le rodea. Quiero compartirle algo bien poderoso. Vamos al libro Apocalipsis 1, 16 al 20. Apocalipsis 1:16 dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Ahora, quiero que mantenga su lugar ahí y vamos, por favor, a Isaías 11. ¿Se da cuenta? Su palabra es sí y es amén. A lo largo de su palabra es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero antes de ir a Isaías 11, vamos a Isaías 49. Isaías 49, 2. Esto es lo que quiero predicarle hoy día. Isaías 49, 2. Hizo de mi boca una espada afilada. Diga usted, a mí, mi boca. Ahora, ¿qué decía en Apocalipsis 1:16? Decía que en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Ahora apliquemos el Elohim en esto, que significa los jueces. El fruto de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Cristo, la cabeza, la iglesia, su cuerpo, es la que va a derrotar al enemigo por medio del Espíritu de Dios, porque se convirtieron en jueces. Estamos aprendiendo como iglesia a eso precisamente. El Señor Jesús les dijo a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Se llevó a Pedro y le dijo, alimenta mis corderos, los corderos, que significa Cristo y mi cuerpo. Todo esto es una confirmación de lo que estamos hablando en esta mañana. Si usted anota todo esto, usted va a ver la correlación de todas las escrituras y una confirmación del poder de la verdad de la palabra de Dios. Cristo y su cuerpo es la que va a derrotar al enemigo. Por eso el Señor nos da visiones, sueños para las naciones. Y el Señor nos dice, bueno, hay cosas que no quiero que sea puesto en la página web. ¿Por qué? Porque no es el tiempo en que tiene que ser revelado.
Y nosotros no queremos tampoco impresionar a nadie, no nos interesa, no tenemos ese deseo. Lo único que queremos es agradarle al Señor. Somos una bomba atómica. La boca es una bomba atómica, o bien es perjudicial para el reino de Dios, o es una bomba para destruir principados y potestades. En la magnitud de que usted viva en el hoy, en Dios, espero que entienda esto, Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es en su vida, y lo que ha de ser fue ya. Entonces el Señor está esperando para que usted llegue a un acuerdo con su palabra, con su boca, cara a cara. Así como Jacob fue a Peniel y vio a Dios cara a cara, que es la misma palabra. Peniel es lo mismo que Elohim, Cristo y su cuerpo. Wow. Ezequiel 4:10. En la palabra que estábamos leyendo, también en la misma concordancia exhaustiva significa lo mismo. Gobernantes, gobiernos, jueces, vencedores, lo mismo en diferentes dimensiones. Entonces, acuérdese que decían que la mano derecha sostiene las estrellas. Sí. Dice que en la mano derecha que el Señor va a permitir, en su mano derecha está su reino, y ese reino es el que Él ha preparado para nosotros. Entonces, en Apocalipsis 1:16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. ¿Qué es Isaías 11:4? Usted va a destruir al enemigo con el aliento del Espíritu de Dios. En Jeremías 51:20 dice que somos sus mazos, sus martillos de guerra, y contigo destruiré naciones, aplastaré hombres en pedazos. Ese es el poder de la boca en usted. Pero si usted vive en la lujuria, en avaricia, en codicia, en la ambición, en el poder, en los deseos del mundo, usted mismo se descalifica y se hace a un lado, y el Señor no le puede hablar a usted y usted no puede escuchar, porque usted está eligiendo las cosas de su carne en vez de elegir las cosas y el orden de Dios. Acuérdese lo que significa el mundo. Usted está en el mundo, pero usted no pertenece al mundo. ¿Qué es el mundo entonces? Es el sistema, ideologías, economía, religión, tradición, cultura, todo acerca de su estilo de vida, que usted permite que estas cosas le gobiernen, las cosas creadas o lo que usted crea. Eso es el mundo. Dios le dio la tierra al hombre. Wow. Quiero recordarle algo. Lucas está en acuerdo conmigo. Quiero que escuche esto. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este mundo, de esta era, ha cegado a las mentes de los que no creen. Entonces hay gente que dice, sí, yo le hago el favor a Dios con mis talentos, con mis dones, yo sí hago algo, yo sí hago mis obras, le voy a ofrecer algo al Señor. Quiero decirle algo. Nosotros apenas, yo predico, yo digo, yo no tengo nada que darle a usted, porque el Señor no me necesita a mí.
El Señor quiere que sea yo simplemente un instrumento de humildad, de estar quebrantada, reconociendo que Él me hizo, Él es mi creador y Él me ha equipado. Y lo único que yo tengo que hacer es permitirle a Él que habite en mi corazón para que Él entregue la palabra. Entonces, 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es poderoso si usted lo comprende. Efesios 1, del 1 al 3. Efesios 2, perdón. Efesios 2, del 1 al 3. ¿Qué es lo que nos dice? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Hay gente todavía que vive en glotonería, en lujuria, en lascivia. La iglesia sigue teniendo gente que viene por años, damos los diezmos como que fuera una propina y sigue viviendo en el mundo y ya. Entonces, bueno, yo vengo a la iglesia y ayudo a la iglesia y doy esta propina a la iglesia, pero déjeme decirle, el Señor está interesado en su corazón, no en que haga cosas. ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente damos los diezmos y somos fieles a la iglesia cuando le ponemos primero. Realmente no se trata de que, es algo que le va a proteger. Hacer eso como un ritual, eso es el ego. No, yo estoy haciendo esto para Dios. No, yo sí hago esto. No, el Señor no está interesado en que usted haga algo. Él está interesado en quién es usted en Él. Eso es lo que le califica a usted. Es poderoso si usted lo ve y lo comprende. Escuche esto. Primera de Juan 5:19. El mundo entero se mantiene en perversión. Primera de Juan 2:15. No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama el mundo, el amor de Dios no permanece en él. Hay 3 cosas en este mundo que están en usted y que le tientan. Primera de Juan 2:16, los malos deseos del cuerpo, codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Le pregunto, ¿qué ocupa su mente durante el día? Es decir, los deseos del cuerpo, los apetitos, los sentidos, la comida, las cosas, las pasiones. Las cosas que no podamos vencer en un hábito en nuestras vidas. Es un velo que nos para entrar en la presencia de Dios en esa 4ª dimensión. Dios a Jacob le mostró cuál era el acceso de tierra al cielo, pero él tuvo que aprender a caminar en eso. Por eso él fue al desierto a ser entrenado y a ser probado para ver si es que iba a poder ser un ejemplo para Labán. Entonces le puso cerca de un hombre tal y como él era. Precisamente Jacob le puso con Labán. Era un hombre tal como él. Era un hombre que le usaba. Y le puso en esclavitud. Y tuvo que trabajar por años por Raquel y también por su primera esposa Lea. Pero ¿qué pasó? Él fue obediente y fiel. Entonces no le hizo nada en contra de él. Durante ese tiempo hizo las cosas correctas. Él aprendió a no hacerle esas cosas a Labán porque aprendió a ser fiel delante del Señor y por eso le dio el Señor una visión
en donde le enseñó cómo poner esas ramas de las plantas para que salgan con las rayas. Espero que se acuerde usted que mientras en el momento de que se apareaban, salían ya con las rayas. Entonces decía que aquellas que tenían las rayas eran de él. Por eso nacieron así. Todo el ganado que tenía era así. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros aprendemos las lecciones del Señor, da la vuelta a las cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas correctas, las decisiones correctas y no estamos pagando mal por mal. ¿Se da cuenta de esto? Y entonces, ¿qué pasó? Jacob no le pagó con mal a Labán. Y como lo hizo para el bien del Señor, ahí le dio la bendición. Entonces, lo que está en el mundo, Primera de Juan 2:16, malos deseos del cuerpo, codicia de los ojos, las cosas materiales, la avaricia, la facultad de saber, de conocer, hacer a su forma. Y usted sabe algo que está pasando y de todas formas lo hace. Muchas veces uno va hasta la escuela y uno hace la misma escuela como un Dios. Y la arrogancia de la vida, que ya sabemos que es pensar en mí, lo que a mí me conviene, una actitud superior, creerse algo, creer en mis propios recursos, poder, en mis decisiones, que va inclusive en contra de los derechos y los beneficios de los demás. Cosas que no vienen de Dios, sino que vienen del mundo. Primera de Juan 2:17, el mundo y sus cosas pasarán, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios vivirán y habitarán para siempre. Con esas palabras yo creo que le he dado la evidencia de la carne, de las cosas del mundo, de lo que hay aquí y que no son del Señor. Así que nosotros tenemos que ascender al dominio del Espíritu en Cristo Jesús. Apenas empecé a predicar y ya pasó el tiempo rápido. Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Se da cuenta en Apocalipsis 1:16, Él sostiene 7 estrellas y sale la espada de doble filo. Entonces, acuérdese que Ezequiel era esa espada de doble filo en las manos del Señor. Yo quiero decirle precisamente que los vencedores, los corderos, los elegidos, es esa espada de doble filo en la mano de Dios. Los ángeles también representan lo mismo y eso vamos a hablar la siguiente semana.